tiene tres componentes principalmente. Una es la amenaza sísmica, es decir, como es en este caso el terremoto. La exposición, es decir, qué es lo que puede ser afectado por el terremoto, puede ser físico o social, personas. Y la vulnerabilidad sísmica, que es cómo esas estructuras, por ejemplo, reaccionan o responden ante distintas magnitudes de esta amenaza sísmica. ¿Ya? Todo eso para evaluar las consecuencias. Entonces, esas son las componentes. Riesgo sísmico es la intensidad del movimiento del suelo, ¿ya? Medido de alguna forma, ¿ya? Y que obviamente va a depender del tipo de terremoto, la frecuencia, magnitud de ellos, ¿no es cierto? Las fuentes de los distintos posibles terremotos que pueden ocurrir en una zona. ¿Ya? Aquí hay una representación de la amenaza. Esta es una curva de amenaza, que lo que representa es cuál es la tasa de excedencia de un cierto valor de pseudoaceleración, en este caso, eso es ese punto, para un cierto terremoto ubicado evaluado en algún sitio, ¿ya? En este caso un suelo con esa característica, alguna característica, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos obtener como amenaza sísmica? Podemos obtener representaciones como esta, mapas de amenaza, en donde hay curvas que pueden representar algo parecido a lo anterior. Por ejemplo, pseudoaceleraciones o aceleraciones, o sea, aceleraciones espectrales, quiero decir, o PGA, aceleración máxima del suelo, ¿cierto? Con cierta tasa de excedencia, o probabilidad de excedencia si quieren, y para algún sismo dado. Aquí tienen tres ejemplos, distintas fuentes. Y esta de acá es lo que está en la norma sísmica de edificios, en donde en el fondo se hizo un estudio de amenazas y se generaron tres zonas sísmicas, que es lo que se ha mostrado para las otras normas de Colombia, Perú, en las presentaciones anteriores. Y lo que representan entonces es cómo calculamos, de aquí vamos a obtener cómo calcular las fuerzas para hacer el análisis sísmico, ¿ya? Pero en el fondo es el resultado de un análisis de amenaza. Nos va a decir cuál es la aceleración. Después la exposición es caracterizar qué es lo que se ve afectado por esta amenaza. Habitualmente nosotros nos preocupamos del ambiente construido, ¿no es cierto? Las casas, los tipos de casas, edificios, las industrias, puentes, carreteras, ¿no es cierto? Cualquier obra de infraestructura. Y la parte social, como les mostré, el ejemplo ahí de los fallecidos, ¿no es cierto? Como consecuencia del terremoto. Aquí tienen un ejemplo, esto es un modelo de exposición. Eso es un modelo porque no tenemos la representación exacta de cuáles son las casas y cuántas hay en cada lugar, porque la información es muy difícil de obtener, ¿ya? Y se usa el censo, como mostró el profesor Zavala ayer, o se puede usar otras fuentes, pero esas fuentes no nos entregan toda la información que quizás necesitamos para caracterizar bien, como dice ahí, este ambiente construido. Aquí es el ejemplo de la distribución de estructuras residenciales. Esos son casas y edificios residenciales, y ustedes pueden ver que lo interesante acá, como desde el tercio sur de Chile, principalmente hay estructuras de madera, eso es lo que domina, que son casas, ¿ya? Casas de madera, mientras que en la parte norte no hay madera como una desértica, aunque no es despreciable la cantidad de madera, y hay principalmente albañilería, pero no hay adobe, porque no hay material para hacer adobe. En cambio, en la zona central, el adobe, que es el verde aquí, en la zona central, el adobe todavía tiene cierta importancia, porque no se han caído todas las casas de adobe, pero así que ahí existe. Y esa es la zona donde hay más adobe, y hay hormigón armado y albañilería. En cambio, lo que tenemos al lado es otro modelo de exposición, pero es un modelo más detallado, en el que están representadas cada una de las estructuras de esta ciudad, de Iquique, y
bueno, los colores aquí representan, no está indicado qué representa, pero representan distintos tipos de estructuras, ¿ya? Pueden ser algunos edificios, casas, y según materialidad, etc. ¿Ya? Aquí hay otra representación del modelo de exposición, como una tabla, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, tenemos hormigón armado, y está clasificado según la cantidad de pisos, porque diría que la consecuencia del sismo sobre un edificio de 3 pisos, hormigón armado, debe ser probablemente distinto a 1,25. Entonces quizás es importante separarlos, ¿ya? Y bueno, acá había otras albañilerías también. Entonces hablamos de la amenaza y después la vulnerabilidad sísmica, que es el daño esperado en el ambiente o la estructura, digamos, dada la intensidad del sismo. La intensidad del sismo nos lo da la amenaza, la exposición nos dice cuál es la estructura que tenemos y ahora queremos saber, bueno, esa estructura qué daño va a sufrir dada la amenaza. Nos gustaría saber si esta iglesia era, por ejemplo, pues querríamos saber si era esperable que se dañara o antes de que se dañara, ¿no es cierto?, evaluar cuál es la probabilidad de que sufra daño, pero para eso tenemos que saber cómo reacciona esta estructura de adobe ante distintas intensidades de la amenaza, ¿ya? Para el riesgo, entonces, podemos cuantificarlo, ¿ya? Aquí tenemos otro edificio del 2010 y estos son unos estanques de vino. Se perdieron como 120 millones de litros de vino en el terremoto del 2010. Entonces, podemos cuantificar el riesgo. O sea, hasta ahora hemos hablado de amenaza, exposición, pero al final queremos tener algún número, ¿ya? Existen varias metodologías. Una de ellas es la propuesta por el PEER, el Pacific Earthquake Engineering Research Center, el centro, que lo que hace es, acá abajo, calcular una tasa de excedencia, ¿ya?, de alguna variable de decisión, ¿ya? Por ejemplo, podría ser de la tasa de excedencia del costo de reparación puede ser desde una estructura hasta un conjunto de estructuras en una ciudad, si tuviéramos un stock que quisiéramos evaluar, que tiene las componentes que hablamos antes. Aquí están un poco más separadas. Las componentes de la amenaza sísmica, la probabilidad de alcanzar cierta intensidad del sismo, el resultado de hacer un análisis estructural dada esta medida de intensidad. Eso nos puede dar algún drift, y, por ejemplo, un desplazamiento entre pisos, y ese desplazamiento entre pisos, según el tipo de estructura, nos puede decir si es qué tipo de daño, cuánto daño va a haber, cuánto daño podemos esperar que ocurra. Análisis de daño. Y después con ese daño podemos sumar esos daños en distintas estructuras, considerando, esto es un modelo probabilístico, considerando las distintas probabilidades de ocurrencia de distintas partes de esta ecuación, y calculamos las pérdidas, ¿ya?, como variable de decisión. Acá tenemos entonces la amenaza, la exposición está metida acá, ¿no es cierto? Y la vulnerabilidad es lo que nos dice cuántos daños que ocurre, ¿ya? Bueno, esta parte, lo que hemos visto, ahí está la parte del análisis estructural, lo expliqué hablando, pero al final lo que tenemos son podemos tener estas representaciones del análisis de daño. Lo que les decía, si uno tiene un desplazamiento entre pisos, por ejemplo, un desplazamiento del 5 por 1000, ¿cuánto daño va a ocurrir? Lo que está representado acá es un desplazamiento entre pisos y hacia arriba una probabilidad de alcanzar cierto daño. Por ejemplo, un daño menor, que basta con repintar y listo. O, del otro lado, un daño que hay que reemplazar completamente este muro aquí, un muro que es una partición. Entonces nos representa distintas probabilidades y podemos calcular, entonces, como decía, de forma probabilística, una probabilidad de tener cierto nivel de pérdidas. Ahora, si se fijan, sería ideal poder juntar
desde acá, dada una amenaza, cuál es el nivel de daño que yo esperaría tener y saltarnos la parte del análisis estructural. ¿Ya? Eso, bueno, y ese es el resultado final. Eso es lo que llamamos las curvas de fragilidad. Las curvas de fragilidad representan para una estructura dada la probabilidad de exceder un estado de daño dado un nivel de la intensidad sísmica. Este gráfico representa eso. Aquí tenemos una medida de intensidad, PGA por ejemplo, ¿ya? Máxima aceleración, que eso representa el sismo que puede estar ocurriendo en un sitio. Y acá una probabilidad. Y cada una de estas curvas representa un nivel de daño que están en esas casitas. Por ejemplo, la primera curva, la de más arriba, representa un nivel de daño menor, poco daño, mientras que esta de acá abajo representa, la casita de abajo, daño completo. ¿Ya? Entonces, si entramos con una intensidad aquí, vamos a inventar, es 0,3G, voy a inventar, subimos acá y tenemos una probabilidad de estar en ese estado de un 2%, mientras que una probabilidad de daño menor es 90%. Las curvas, mientras más a la derecha está la curva, ¿ya? Mayor daño representa para una estructura. Entonces, entramos por acá, menor es la probabilidad de estar en ese estado de daño, porque mayor es la consecuencia de ese daño. Entonces podemos construir esas curvas. Podríamos hacerlo para hacer análisis de riesgo sísmico. Como decía, acá la idea era usarlas para otros temas, que es lo que les voy a mostrar. ¿Cómo se hacen las curvas? Hay curvas empíricas basadas en datos observados. Si nosotros pudiéramos ensayar en un terremoto todas las estructuras, ¿ya? Y pudiéramos conocer en cada punto del territorio cuál fue el PGA en este ejemplo, cuál fue la intensidad sísmica ahí, y pudiéramos conocer bien cuál fue el nivel de daño en la casa, podríamos construir una curva de distribución de daño y construir estas curvas de probabilidades. ¿Ya? Eso sería hacerlo de forma empírica. Tiene la dificultad eso de que tenemos que tener el terremoto o varios terremotos, en un lugar y tener buena información de qué es lo que pasó en el sitio, en cada sitio, cosa que no existe nunca, y conocer bien el nivel de daño que ocurrió en cada una de las casas, cosa que depende de cada país si es capaz de hacerlo o no. Después están las analíticas, basadas en modelación numérica, y otras que se hacen con opinión de expertos que probablemente se están usando bastante menos. Veamos el caso analítico y veamos este puente. ¿Ya? Un puente como ese o un paso inferior. ¿Qué necesitamos? Tenemos este puente. Vamos a ver qué necesitamos para construir una curva de fragilidad. Tenemos que caracterizar la estructura, materialidad, dimensiones, ¿no es cierto?, estructuración. Con eso podemos construir un modelo y hacer el análisis del modelo. Para eso necesitamos conocer cómo se comportan los distintos componentes de este. Pero ya no nos sirve un análisis elástico porque queremos ver daño, ¿no es cierto? Queremos identificar daño. Por lo tanto, tiene que ser un análisis no lineal, ¿no es cierto?, que considere el comportamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí voy a mostrar un video bastante más aburrido que los videos del profesor Daniel Ruiz, pero les prometo que es más corto que el video del tsunami. Ahí estamos ensayando un apoyo elastomérico para puentes. Ahí está sufriendo deformaciones por corte, un poquito ahí ya está rodando un poco, y vamos a ver en un momento que aquí hay deslizamiento. A ver. Ahí ocurrió deslizamiento, ¿se fijaron? Entonces hay deslizamiento, entonces hay deformación y hay deslizamiento. Y creo que ahí tiene mucho más deslizamiento y va a terminar acá. Un ciclo más. Bueno, después de hacer todo eso, ese ensayo, ¿qué es lo que obtenemos?
Hacia arriba sería la superestructura del puente, hacia abajo sería la infraestructura. Hemos medido algo como esto de acá. ¿Ya? Vemos estos desplazamientos, curvas horizontales, representan los deslizamientos. ¿Ya? Entonces, conocemos cómo funciona este dispositivo, que era una parte del puente. Aquí, el apoyo, digamos, debajo de cada viga hay uno de esos. Tiene un comportamiento no lineal, va a saltar el ensayo, y podemos caracterizar esto. Aquí está caracterizado de forma con un modelo simple que se usa habitualmente, elastoplástico. Entonces tenemos que conocer la rigidez, el valor de este mu, de la fricción, n es la carga que hay sobre el apoyo elastomérico. Existen muchos ensayos en la literatura y está relativamente bien caracterizado. ¿Ya? Entonces podemos modelar esta parte y podemos hacer otros como ensayos de columnas. ¿Ah? Estos son ensayos hechos por esta gente para poder modelar esta parte. Y aquí hay resultados, no son de este ensayo, son los resultados, pero aquí vemos la curva azul es el ensayo y la curva de trazos es un modelo. Entonces podemos modelar, ¿ya? Entonces podemos representar con relativa confianza el comportamiento del puente, por lo menos con alguna confianza. Entonces tenemos un modelo, el modelo puede ser plano, el puente que les mostré antes lo podríamos representar solo por el comportamiento de este marco. Modelamos las distintas partes, hacemos modelos no lineales. Tenemos que tener un input que van a ser, ojalá podrían ser registros medidos, podrían ser registros sintéticos, ahí habría que ver según el método que uno esté usando, pero en el fondo el sismo. Y medir diferentes cosas. Aquí están midiendo el desplazamiento relativo entre la superestructura y la infraestructura para este registro. Aquí este otro registro, vemos para el mismo, vemos que la respuesta es muy distinta, importa mucho entonces el terremoto, el registro que estamos usando en este caso en el análisis. ¿Ya? Podemos medir. Y podemos medir otras cosas, por ejemplo, el desplazamiento, acá tenemos el desplazamiento del apoyo, de un apoyo elastomérico. Ya, vemos el deslizamiento de unas barras verticales, cuáles son las fuerzas que se generan en las barras verticales. O sea, podemos conocer qué es lo que pasa en las distintas partes y podemos saber cuándo ocurre daño, qué nivel de daño, por ejemplo, falla completa o algún otro nivel de daño que nos interesa caracterizar. ¿Ya? El modelo también podría ser tridimensional, no necesariamente plano. Algunas dificultades para hacer estas curvas de fragilidad. Si queremos representar qué es lo que ocurre para un puente, por ejemplo, por una red de transporte, bueno, necesitamos conocer todos los puentes. Podemos hacer una curva de fragilidad para un puente en particular, pero nos sirve para ese puente. Y quisiéramos representar a toda la red. Una forma sería hacer para cada uno de los puentes, tenemos que conocer muy bien cada puente, o agrupar los puentes. Aquí vemos que es complicado agrupar los puentes, pero es una forma de hacerlo. Por ejemplo, esto representa la cantidad de puentes construidos en distintos periodos, según distintos tipos. Entonces, puentes de vigas de hormigón pretensado, muchos, y acá hay bastante menos. Pero por supuesto un puente de hormigón pretensado hecho en el año 70 es muy distinto al del año 2010. Cambiaron las normativas fuertemente. Entonces, no esperaríamos que fueran exactamente iguales. Al lado están por configuración estructural. Acá hay una información más reciente, justo después del terremoto, ¿ya? De la distribución de cuántos puentes hay de cada uno. Aquí estábamos agrupando los puentes y diciendo, bueno, ojalá se comporten parecidos. Y sacamos curvas para ellos. Y aquí hay distintas configuraciones y vemos que obviamente van a tener comportamientos diferentes. Deberían tener comportamientos diferentes. Estas configuraciones, estas son... Pero por otro lado, quizás podemos agrupar algunos de ellos, ¿ya? Para algunos casos. Finalmente, después de todo este análisis, podemos encontrar estas curvas de fragilidad. Ahora lo hacemos con los modelos. Y aquí tienen curvas de fragilidad. Las de arriba son para PGA, las de abajo son para
aceleración espectral. Y hay 3 niveles de daño, ligero, moderado y severo. Y ahí este rango, ahí que está mostrado en color rojo clarito, representa, este es un problema probabilístico, por lo tanto en cada punto tenemos en realidad, ese es el valor esperado de la probabilidad de que para un PGA de 1, la probabilidad de daño de este tipo de puentes sea 65% o 0,65, pero en realidad hay una distribución de valores. Ahora, habitualmente se usan el valor esperado, pero debiera tener una información de cómo distribuye eso. Entonces, ahí, ya. ¿Quién me va? 10 minutos. Entonces aquí empiezo a correr. Ejemplos de curvas de fragilidad en Chile. Voy a mostrar algunas de viviendas, edificios y después vamos a hablar de las de puentes. ¿Ya? De viviendas, se han hecho algunas curvas analíticas con modelos muy simples de casas representativas. Por ejemplo, estas son casas típicas, tanto de hormigón armado como de albañilería. Y ahí tienen las plantas. La estructura son muros. ¿Ya? Muros en el primer piso, una losa de hormigón armado y una estructura liviana hacia arriba. Y se modela muy simple, en este caso, con resortes que representan la respuesta del comportamiento de los muros. O sea, representan los muros y ahí están los comportamientos de los muros según el tipo de muro. Muros delgados, muros reforzados con barras. Ahí tienen algunas propuestas de comportamiento histerético para modelar. Y se obtuvieron curvas de fragilidad. Aquí se hizo el ejercicio de curva de fragilidad con registros de sismos chilenos. Y los de abajo son curvas de fragilidad con registros tomados de un grupo que son de FEMA. Es decir, no hay ningún registro chileno ahí. Son de todo el mundo en realidad. Y vemos que, de nuevo, el comportamiento de la estructura depende mucho del sismo, ¿eh? De la solicitación del sismo. Vemos que la probabilidad ¿dónde está? Acá. Vemos que las probabilidades de daño, el rojo es colapso, parece, ¿no? A ver. Colapso. Con un valor aquí de 1,5, tenemos 20% de probabilidad de colapso, mientras que con los sismos chilenos sería 40% para la misma casa. Hay algunas curvas empíricas y las curvas empíricas son, como les dije ya, muy complicadas. Necesitamos conocer todas las casas que existen, todas las casas que se dañaron, cuánto se dañó cada casa, hay que caracterizar bien todo eso, caracterizar la casa, hormigón, madera, adobe, ahí están las casas. Hay que conocer cuál fue la intensidad del sismo en cada caso, y no lo conocemos. Aquí hay 3 modelos diferentes tomados de hay uno que es del USGS y los otros son con algunos modelos. ¿Ya? Y por supuesto se obtienen curvas muy, muy diferentes en cada caso. Ahí tienen curvas para uno de los casos, el PGA3, para ese modelo. Claro, aquí está la exposición, los mapas de intensidad y la ubicación de las casas. Y aquí tenemos las curvas, pero como lo que se está mostrando acá, la verdad, la información está concentrada acá abajo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno obtiene. La verdad, estas curvas es bien discutible lo que se puede obtener de ellas. Se necesita mucha información para las curvas empíricas. Aquí hay algunas curvas analíticas para edificios, ¿no? Edificios chilenos. Vamos a saltar esto. Curvas empíricas para edificios chilenos, hechas con los terremotos del 85 y el 2010. Otra vez, miren ustedes entonces, los puntos representan lugares donde representan edificios dañados. Muy poquitita información como para generar curvas. Se pueden, por supuesto, que generar curvas de todas maneras, pero
Entonces, analítico en realidad es lo que probablemente hay que hacer, pero analítico, bueno, tiene todos los problemas que podemos conocer de los modelos y la dificultad que tenemos que conocer de alguna forma, a través de experimentos, es como yo creo que hay que hacerlo, cuál es el comportamiento de los distintos componentes del edificio. El caso de los puentes puede ser más fácil porque la estructura es más simple, es casi como una estructura de un grado de libertad. El edificio puede ser mucho más difícil conocer bien. ¿Cuánto me queda? Estamos mal. Entonces, comparación de curvas. Y acá entonces usamos, ¿cómo podemos usar las curvas de fragilidad hechas con curvas analíticas para algo que es distinto de lo que mostré al principio, que era del análisis de la evaluación de riesgo sísmico? Por ejemplo, bueno, acá hay una comparación entre curvas analíticas y empíricas. En este caso sacamos unas curvas empíricas para puentes con información del terremoto del 2010 y está la comparación y dieron bastante parecidas. Eso es bastante extraño, deberían ser bastante, yo esperaría que fueran tal, pero resultaron bastante parecidas, menos la para daño ligero, lo que es esperable porque es muy difícil, o sea, cuando se hace levantamiento de daños, habitualmente el daño ligero es el que más mal se reporta porque o no se identifica o se sobre identifican, ¿no es cierto? Los otros pueden ser un poquito más fáciles porque son más fáciles de ver. Entonces, eso, bueno, podría ser razonable. Llaves de corte. Aquí evaluamos cuál es el efecto. Las llaves de corte, perdón, son estos dispositivos que limitan que no se vaya a caer el puente. Y evaluamos cuál es el efecto de usar llaves de corte. Había muchos puentes sin llaves de corte, ¿ya? Lo que hicimos fue simplemente calcular curvas de fragilidad para el caso con llaves de corte. Y ahí tienen un montón de curvas. Y miremos solamente acá. Aquí, estos son sin llaves de corte, con llaves de corte, estas de acá abajo. Estas de acá son para un nivel de daño 2, lo he llamado ahí, que puede ser que la llave de corte comenzó a dañarse. Y que lo que vemos que con llave de corte las curvas se mueven hacia aquí. Las curvas se mueven hacia la derecha, ¿ya? Son distintos tipos de suelo, lo que se está evaluando acá, pero se mueven a la derecha. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en 1,5, cuando llegamos a la línea continua negra, es 40% la probabilidad de daño, de estar en ese estado límite, mientras que aquí 90%. Podemos evaluar, cuantificar la efectividad de usar llaves de corte, por lo menos como una probabilidad. El uso de barras verticales como restricción vertical, ¿ya? Para evitar que se levanten los puentes durante el terremoto. Bueno, ahí tenemos las barras, podemos también hacer modelos no lineales considerando la barra. Podemos definir unos estados de daño, ¿no? Por ejemplo, que cierto nivel de desplazamiento de las barras, perdón, de la superestructura, o algún grado de demanda curvatura en la columna, ¿ya? Y construir curvas de fragilidad. Sin curvas de fragilidad podríamos tener curvas de respuesta, pero es difícil sacar conclusiones de acá. Tenemos dos tipos de puentes, imposible, pero con la curva de fragilidad podemos decir algo. Tenemos aquí SBs, claro, SB son barras y los PC son cables pretensados, ¿ya? Con distintos niveles de pretensión. Entonces vemos que estos dos de acá abajo son 50 y 75% de pretensión, porcentaje de la afluencia del cable, son los que tienen mejor comportamiento. Aquí estamos comparando el mismo nivel de daño, pero para distintas estructuras, ¿ya? O estructuraciones. Y arriba era columna y aquí es superestructura. Lo que me interesa es mostrar que aquí las curvas las puedo usar para evaluar, cuantificar y justificar el uso o no de algún tipo de estructuración. Por ejemplo, acá probablemente 50% pretensado es bueno, porque da curvas parecidas al otro. Evaluar cambios normativos. Por ejemplo, aquí hay muchas configuraciones de puente que se hacían con distintas normas, ¿ya? Con distintos cambios en realidad. Y tomamos un par de ellos y los comparamos. Si lo comparamos, por ejemplo, aquí el C les voy a mostrar. Este puente, perdón, esta configuración
diseñada con dos normas distintas, la de antes del 2010 y la del 2017, que es más nueva. Y nuevamente podemos sacar curvas similares a las que vimos antes y otra vez podemos hacer comparaciones. Esto es el 2008, antes del 2010, 2017, un nivel de daño. Y vemos que los cambios acá no son tan dramáticos para este nivel de daño. ¿Ya? Tampoco para este primer nivel de daño es que se inicia simplemente el deslizamiento. Bueno, los cambios normativos no iban orientados a eso y por supuesto no produjeron cambios ahí. Pero acá en colapso vemos que las curvas, todas estas curvas están más abajo. O sea, se observa una clara mejora en el desempeño. Bueno, me dicen que se me acabó el tiempo y me queda solo este de acá. Es otro cambio normativo que era que se usaba antes del 2010, se usaba el apoyo elastomérico no anclado, libre, simplemente puesto sobre la la infraestructura y encima las vigas. Y después del terremoto se decidió agregar esto, anclar hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Eso limita las posibilidades de deformación del apoyo elastomérico. Aquí no estamos hablando de un aislador sísmico, es un apoyo elastomérico como el que les mostré antes, que son bastante bajos. Uno esperaría que aumentaran las fuerzas en la infraestructura, porque ahora ya no está el límite por deslizamiento. Y bueno, si hacemos los modelos, hicimos 14 puentes, hicimos curvas y lo que uno ve, por supuesto, es las curvas de fragilidad. Este es el sin anclaje, con anclaje, y vemos que la subestructura aumenta las probabilidades de daño. Las curvas rojas son de subestructura a distintos niveles, aumenta la probabilidad de daño. Se van hacia arriba las curvas. ¿Ya? Mientras que la superestructura tiene más limitado el desplazamiento, disminuye las probabilidades de daño. Pero si uno mira y calcula una curva de fragilidad que represente las probabilidades de daño global del puente, ve que hay mejoras al usar el diseño, lo que llamamos aquí el diseño 2, que es el anclado. ¿Ya? Las curvas bajan, continuo es antiguo y el nuevo es el de trazos, y hay unas diferencias razonables, pero lo más grande se produce para el colapso. Entonces vemos que el colapso es donde se limita más. Y nos vamos a saltar esta, que era otra forma, y me voy a saltar las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernán, por su presentación. Ahora, a continuación, vamos a dar pase a la presentación de la empresa PCB Pilotes Perú, que estará a cargo del ingeniero Mario Peña y Guido Castillo. Nos hablarán sobre la experiencia en cimentaciones profundas en minería y oil and gas. Adelante. Sí. Mira, se hizo. Pues. Pero no está en PP. ¿Estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Cambiamos el orden. Me tocaba. ¿Así? No sé, pero... Ya. Ahí está. Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad Aló. nosotros pertenecemos al grupo PCB. Vamos a comentarles sobre nuestra experiencia, que ha sido básicamente en estos dos últimos años, 2024-2025, en proyectos de cimentaciones profundas en los sectores oil, gas
y minero. Quien les habla, conjuntamente con Mario, hemos liderado estos dos proyectos. Mario desde la gerencia general del grupo PCB y participó en el proyecto como especialista experto en ingeniería y geotecnia, ¿no? Y yo, por mi parte, fui el gerente de proyecto para la ejecución de estos dos proyectos en el lote 95 y en Toquepala, ¿no? Bueno, nosotros como grupo PCB estamos formados por un